Estás rodeado de todo tipo de desagradables donde quiera que vayas. Bichos de la escuela, resfriados del trabajo e incluso virus que compartes generosamente con tus amigos y familia. Pero hay un bicho en particular que infunde miedo en los corazones de los hombres. Y solo a los hombres. Así es la temporada de la gripe del hombre. Pero realmente es la kriptonita de la mitad de la población mundial. Los hombres están afligidos con una desventaja genética que les impide defenderse contra la aflicción de la influenza. ¿Realmente existe la gripe del hombre? ¿O los chicos están haciendo un gran alboroto sobre la misma experiencia viral que las chicas superan? Vamos a averiguarlo. Soy Stu, esto es Debunked, y estamos aquí para separar las verdades de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. Ya sea que veas la gripe masculina como una insignia de honor que sugiere que los hombres se enferman de gripe peor que las mujeres, o simplemente como un término utilizado por el sexo femenino para burlarse de los hombres postrados en cama del mundo, o incluso si piensas que es una cepa específica de enfermedad transmitida por el aire que ataca a los machos de la especie, primero deberíamos aclarar a qué nos referimos con gripe. En términos científicos, la gripe se refiere específicamente a los virus de la influenza. Siendo viral y no bacteriana, los antibióticos no ayudarán en absoluto con la gripe, por lo que depende de tu sistema inmunológico luchar contra este lote particular de desagradables. Para la influenza, hay 3 tipos que debemos observar. Los virus de la gripe tipo A y B son los tipos que causan brotes cada invierno. Los virus de la gripe tipo C causan síntomas leves. El infame resfriado común, en contraste, en realidad no es una única molestia en absoluto, y de hecho es un término general que incluye múltiples categorías de desagradables visitantes virales, incluyendo rinovirus, y no contraes estos de todos los favoritos herbívoros grises y robustos. Para influenza, un poco como la influenza, pero generalmente más leve y más común fuera de la temporada de gripe pico, y los coronavirus comunes. Probablemente hayas tenido muchos coronavirus en tu tiempo, pero las variantes comunes no son ni de cerca tan peligrosas como el coronavirus 19. Entonces, ¿cuál de estos microscópicos virus de la gripe y el resfriado es responsable de la gripe del hombre? Según los científicos médicos que han investigado este preocupante dilema, cualquier virus que cause rinosinusitis aguda o inflamación de corta duración del tejido productor de moco que recubre la cavidad nasal es un posible candidato para la gripe del hombre. El diagnóstico de la rinosinusitis aguda implica la presencia de los siguientes síntomas: obstrucción nasal, secreción anterior y o posterior, alteración del olfato y dolor facial. En otras palabras, una nariz bloqueada, una nariz mocosa por tus fosas nasales o por tu garganta. Tu sentido del olfato se ve afectado. Y bueno, dolor en tu cara. A veces también tendrás un poco de fiebre y dolor de cabeza añadidos a la mezcla como un bonito pequeño extra, y claramente estas enfermedades no son específicas de sexo. Cualquiera puede contraer estos virus, y todos experimentan la constelación de síntomas deliciosos que acabamos de describir. Pero los cuerpos masculinos reaccionan de manera diferente. Y si es así, ¿por qué cada vez que se publica un nuevo estudio sobre este tema se reporta de manera sensacionalista como esto? Bien, vamos a leer entre líneas algunos de estos informes y llegar a los verdaderos resultados de estos estudios. Hay evidencia que sugiere que los sistemas inmunológicos masculinos y femeninos, de hecho, funcionan de manera diferente. Se ha encontrado que las respuestas de anticuerpos a las vacunas contra la gripe estacional son consistentemente al menos 2 veces más fuertes en las mujeres que en los hombres. Estas diferencias pueden, al menos en parte, deberse a diferencias en los niveles hormonales entre los sexos. Un estudio realizado en el año 2010 en la Universidad de Queensland encontró que las mujeres premenopáusicas tienen una respuesta inmunitaria adaptativa más fuerte a la infección por rinovirus que los hombres y las personas mayores, lo que implica una posible causa hormonal. En 2016, científicos de la Escuela de Salud Pública Bloomberg aislaron células nasales de participantes masculinos y femeninos y las expusieron a un virus de la gripe tipo A y luego a varios tipos de estrógeno, hormonas sexuales que se encuentran en concentraciones mucho más altas en los cuerpos de las mujeres que en los de los hombres. El equipo descubrió que al exponer las células nasales cargadas de gripe al estrógeno, la concentración de partículas virales en las células nasales de las mujeres se reducía y que el virus estaba siendo combatido. No se produjo tal respuesta inmunitaria con las células masculinas cargadas de gripe. Además, varios estudios han encontrado que la testosterona, una hormona sexual que se encuentra en concentraciones mucho más altas en los cuerpos de los hombres que en los de las mujeres, puede suprimir la actividad del sistema inmunológico.
Retrocediendo hasta el 2008, un estudio en ratones mostró que la testosterona puede suprimir la actividad de un tipo de célula del sistema inmunológico que promueve la inflamación. La inflamación tiende a sentirse desagradable. Se asocia con hinchazón, enrojecimiento, dolor e incluso síntomas psicológicos como sentimientos de depresión e incapacidad para concentrarse. Pero es un mecanismo clave a través del cual funciona el sistema inmunológico, aumentando el flujo de sangre a los sitios de infección junto con los tipos de células que esencialmente comen invasores microscópicos. Así que hemos establecido que los cuerpos de las mujeres podrían estar mejor equipados para combatir las infecciones. Pero para llegar al meollo de la gripe del hombre hay un par de otras preguntas importantes que responder. ¿Sufren más los hombres? ¿O simplemente se quejan más? Un estudio muy reciente, publicado en octubre de 2022, abordó estas mismas preguntas. Ellos plantearon: El problema para cumplir con la hipótesis popular de la gripe masculina, los participantes masculinos tendrían que informar una gravedad de enfermedad autoinformada significativamente mayor, mientras muestran síntomas físicos comparables a las mujeres. Además, se podría esperar que los hombres experimenten una disminución de los síntomas autoinformados significativamente más lenta que las mujeres. El equipo evaluó los síntomas físicos a través de una herramienta de evaluación calificada por un médico, que es una forma elegante de decir que un médico los observó detenidamente y calificó algunos de los síntomas de los que hablamos anteriormente en una escala numérica según la gravedad que los médicos pensaban que los sujetos de prueba eran. Para la gravedad de la enfermedad autoinformada, la evaluación fue bastante similar, excepto que los pacientes utilizaron un cuestionario para decidir por sí mismos cuán graves eran los síntomas. Ambas pruebas se completaron el día 0 del ensayo, luego nuevamente 5 días después, y nuevamente después de otros 3 días. Los hallazgos, dependiendo de tus preconcepciones, pueden o no ser una sorpresa. En términos de la gravedad de los síntomas calificados por el médico, los síntomas de hombres y mujeres se calificaron como casi idénticos el día 0. Y según las observaciones de los médicos, los síntomas de las mujeres mejoraron más rápido que los de los hombres. En el día 8, las mujeres obtuvieron un promedio de 2.6 de 10 en gravedad de los síntomas, mientras que los hombres obtuvieron un promedio de 3.5 de 10. Sin embargo, en términos de gravedad de los síntomas reportados por sí mismos, las mujeres informaron una mayor gravedad de los síntomas en el día 0 que los hombres. Para el día 8, las calificaciones tanto de mujeres como de hombres habían mejorado significativamente, pero los hombres informaron sentirse ligeramente peor que las mujeres. En resumen, los médicos calificaron a los pacientes de ambos sexos como igualmente enfermos en el día 0 y a las mujeres como menos enfermas que los hombres en el día 8, mientras que las pacientes se dieron a sí mismas una calificación de gravedad de enfermedad más alta que los hombres en el día 0, pero una calificación de gravedad de enfermedad más baja que los hombres en el día 8. Al inicio del experimento, cuando los síntomas estaban en su punto máximo, casi no se informó ninguna diferencia en la gravedad inicial de la enfermedad por parte de los médicos, y los hombres no parecían más inclinados que las mujeres a informar que se sentían muy enfermos, contrario a la percepción típica de los hombres quejándose de experimentar síntomas de la gripe masculina. De hecho, lo contrario era cierto. Las mujeres eran más propensas a informar que experimentaban síntomas más severos. ¿Podría haber una explicación científica para esta diferencia? Según los médicos y las propias mujeres, las mujeres en el estudio se recuperaron más rápidamente que los hombres, lo que sugiere que las mujeres pueden tener sistemas inmunológicos más efectivos. Y si esto es cierto, ¿podría esto explicar por qué las mujeres informaron sentirse peor en el día 0? Si los sistemas inmunológicos de las mujeres montaron una respuesta más fuerte, parece posible que también puedan haber tenido concentraciones más altas de moléculas proinflamatorias circulando en sus cuerpos. Como ya hemos discutido, se ha encontrado que la inflamación en todo el cuerpo está asociada con sentirse, para decirlo científicamente, áspero como el trasero de un rinovirus. Por lo tanto, las mujeres en el estudio pueden haber sido más propensas a sentirse muy enfermas al comienzo del estudio que los hombres, de ahí los síntomas autoinformados más severos. De manera similar, la razón por la que los hombres tenían un poco más de probabilidades de informar que se sentían enfermos en el día 8 podría haber sido porque tenían menos probabilidades de haberse recuperado. También hay factores sociales complejos en juego aquí. Es posible que las calificaciones de los médicos hayan estado sujetas a prejuicios de género. Numerosos estudios han demostrado que los médicos tienden a ver los síntomas de las mujeres como menos graves, y puede ser el caso de que existiera un prejuicio consciente o inconsciente.
Además, nuestra sociedad alienta a los hombres a no compartir públicamente sus sentimientos, y podría ser el caso de que los participantes masculinos en este estudio fueran menos propensos a admitir que sufren al hablar con un médico en un laboratorio, pero en contraste podrían estar más inclinados a quejarse de sus síntomas a amigos y seres queridos en la comodidad de sus propias casas. Además de las diferencias en las respuestas inmunológicas y los factores sociales en juego, ¿podría haber algún otro factor que influya en cómo los virus afectan a hombres y mujeres? Algunos científicos creen que el comportamiento del virus en sí mismo podría variar según el sexo de su huésped. Un proyecto de investigación realizado en 2016 en la Universidad Royal Holloway buscaba explicaciones para un par de hechos desconcertantes. 1. Ciertas enfermedades infecciosas tienen más probabilidades de resultar en hospitalización y muerte en hombres. 2. Estas diferencias no se observan inmediatamente después de la pubertad, sino más tarde en la vida. Si las hormonas sexuales fueran el único factor involucrado, esperarías que la diferencia fuera observable tan pronto como alcanzamos la madurez sexual. El equipo hizo una observación interesante. Existe una diferencia entre hombres y mujeres en términos de las rutas de transmisión de virus. Los hombres solo pueden transmitir virus horizontalmente, es decir, a personas en su inmediato alrededor, mientras que las mujeres pueden transmitir tanto horizontal como verticalmente, es decir, de padre a descendencia, durante el embarazo, el parto o la lactancia. Esto significa que desde el punto de vista de un virus, cuyo único objetivo es propagarse lo más lejos posible, las mujeres podrían representar huéspedes más valiosos que los hombres. Entonces podría ser el caso de que la selección natural favorezca a las cepas de ciertos virus que son menos propensas a matar a las huéspedes femeninas, aumentando así la probabilidad de que se transmitan a la siguiente generación. En resumen, parece que hay algo de verdad en la idea de que los hombres y las mujeres, en promedio, tienen experiencias diferentes de ciertas enfermedades infecciosas, incluyendo infecciones respiratorias superiores como el resfriado común y la gripe. En general, la evidencia sugiere que los hombres tienen más probabilidades de experimentar síntomas durante un periodo de tiempo más largo. Las mujeres, por otro lado, podrían tener más probabilidades de experimentar síntomas más severos a corto plazo, pero se recuperan más rápidamente. En términos de quejas, no parece haber mucha diferencia, al menos no en el laboratorio. En el sofá, bajo una gran manta en pleno invierno desolado, voy a tomar mi temperatura. Gracias por ver.